Buenas tardes, estamos en su noticiero Infotic, en la sección Química y Actualidad. ¿Sabías que muchas de las sustancias que utilizamos en casa poseen uniones apolares? Y podríamos preguntarnos, ¿y qué es eso? La verdad yo lo haría. Pues bien, esta se presenta cuando su diferencia de electronegatividades es de cero. Por ejemplo, la molécula del oxígeno y del hidrógeno. Para más claridad, vamos con nuestra corresponsal. Adelante, Flavia. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Me encuentro en una empresa en donde se fabrican plásticos para distribución a nivel nacional. Estamos con el ingeniero Gustavo. Él nos puede contar un poco más. Buenas tardes. Pues el presentador tiene toda la razón. La palabra apolar se relaciona con las palabras enlace covalente, pero debemos tener en cuenta que la diferencia de electronegatividad es importante para decir si es apolar o polar. Es necesario considerar su geometría molecular y si la molécula tiene o no enlaces polares. ¿Cómo así? Ahora eso sí se está complicando. Ingeniero, por favor, continúe. No es complicado, solo se debe tener en cuenta lo siguiente. Una molécula será no polar si todos los átomos o en grupos terminales son iguales. CH4, CO2, PCl5, BCl3, SF6, BeCl2. Y si todos los átomos o grupos terminales están dispuestos simétricamente alrededor del átomo central A, en la disposición geométrica. ¿Y eso qué tiene que ver con los plásticos? Pues muy sencillo. Los polímeros tienen una excelente resistencia mecánica a la elongación y la rotura, mostrando una elevada resistencia a ser atacados por una gran variedad de ácidos como el ácido clorhídrico y bases fuertes como el hidróxido de sodio o soda cáustica, así como también por los agentes atmosféricos, entre otros. Gran parte de esas propiedades se deben al tipo de fuerzas de atracción intermoleculares que ejercen las grandes cadenas de polímeros que componen a la macromolécula. Bueno, estas fuerzas de atracción intermolecular dependen de la composición química del polímero y pueden ser de varias clases, como las fuerzas de dispersión que se conocen como fuerzas de Van der Waals y dipolo-dipolo en algunos casos. Por ejemplo, las fuerzas de dispersión mantienen las moléculas en el estado sólido si estas moléculas son lo suficientemente grandes, por ejemplo, los polímeros, y estas son las más débiles. Las fuerzas de dispersión son las fuerzas principales que atraen las moléculas no polares entre sí. Y en los polímeros, ¿cómo se observa esto? Los dipolos producen atracciones electrostáticas muy débiles en las moléculas que son de tamaño normal. Pero en los polímeros las fuerzas de atracción se multiplican y llegan a ser enormes, como en el caso del polietileno, cuyas densidades van desde 0.92 a 0.96 gramos sobre centímetro cúbico y temperaturas de fusión entre 105 y 135 grados centígrados. Por eso es que no es tan fácil fundirlo y además el polietileno puede flotar sobre el agua. Muchas gracias, ingeniero. Siempre es bueno saber un poquito más de las cosas que usamos a diario. Y hasta aquí nuestra sección de Química y Actualidad. Continúen con la programación habitual. Buena tarde.